damas y caballeros, este dictamen es producto de una iniciativa presentada originalmente, debo decirlo por justicia, promovido y presentado por los siguientes senadores. Él fue firmado y presentado por José González Morfín, por Carlos Navarrete, por Manlio Fabio Beltrones, por Tomás Torres, por Arturo Núñez, por Ricardo Monreal, por Santiago Krill, por Pedro Joaquín Cotwell y por este último de sus amigos. Se fijan tres grandes parámetros para emitir este dictamen. Un parámetro que tiene que ver con la diversidad municipal, otro parámetro que tiene que ver con la proximidad para la toma de decisiones y otro parámetro que tiene que ver con la eficiencia pública de los tres órdenes de gobierno. En ese sentido, amigos y amigas, senadores todos, creemos que no es lo más conveniente tener la relación que actualmente tenemos entre municipios, estados, federación y gobierno de la Ciudad de México. No es la relación más productiva en ninguno de sus términos. Es por ello que las comisiones, por unanimidad de sus integrantes, hemos tomado la decisión de impulsar un dictamen que establezca lineamientos más claros, aun cuando son conceptuales, que orienten de manera más precisa cómo deben darse o a partir de qué deben darse las relaciones entre los municipios, sus estados y el gobierno federal, incluyendo a la Ciudad de México. Como ya bien lo expuso Arturo Núñez y además reconociendo la participación tan intensa e interesada de Pedro Joaquín Cotwell a la hora de elaborar los comentarios finales de este dictamen, se establecen en el artículo 124 4 principios específicos que lo que pretenden a final de cuentas es que todos los espacios públicos en este país sean parte de la Agenda Nacional del Desarrollo, que no haya fuga de responsabilidades, que no haya señalamientos y asignación de culpabilidades a otros espacios públicos, sino que todos, desde el espacio más importante de cualquier nación, empujemos en el mismo sentido para lograr la prosperidad, el bien común y la paz que requiere este país. No creemos que sea aceptable ni válido que los municipios culpen a sus gobernadores o los gobernadores culpen a los presidentes del país o el presidente culpe al Congreso. Creemos que todos debemos de estar en la misma vertiente, empujando hacia una mejor toma de decisiones y al final los resultados públicos que satisfagan no solamente a los partidos políticos o al Congreso, sino a la gente que está exigiéndonos en este momento que las decisiones que tomamos tanto en el legislativo como en el ejecutivo y judicial tengan un mayor impacto en la cotidianeidad. 4 principios muy importantes, que es la cooperación que tiene que ver con una actitud de solidaridad, sobre todo para las entidades más débiles y más pobres, un principio de coordinación en donde todos le abonemos al mejor trabajo público, un principio de subsidiariedad que potencie el talento de la gente en su lugar de residencia, que rompa este esquema perverso en donde la localidad está permanentemente esperando que alguien venga a resolverle sus problemas, ya sea con becas o con programas o con despensas o con presupuesto o con soldados o con policías. La idea de establecer estos principios es que le quede claro a todos los que conformamos a un Estado federal como el mexicano, es que no podemos seguir esperando que alguien más venga a resolver los retos y los problemas de la vida en mi lugar de residencia y que no puedo zafarme de la responsabilidad que yo, como integrante de Juárez, que yo como integrante de mi ciudad tengo para poder construir un modelo de ciudad de mayor éxito. Y en esta última parte me refiero al último de los principios, que es el principio de corresponsabilidad. Lo que hemos visto, damas y caballeros, es que los municipios, los ayuntamientos y sus comunidades municipales no han tenido la relación más respetuosa con otros espacios públicos y se les ha entendido equivocadamente en algunas ocasiones como empleados del gobernador,
como subalternos del presidente de la República. Y no es así. El mexicano tiene talento, el mexicano tiene coraje, tiene interés en que las cosas vayan bien. Nosotros, como integrantes de la legislatura y representantes de los estados, tenemos la responsabilidad de generarle los instrumentos que permitan que ese interés local se convierta en compromiso, se convierta en espacio de decisión. Por eso es que al momento de debatir este tema hubo un amplio consenso para poder impulsar este tipo de instrumentos que hasta ahora no hemos tenido. Y vemos que el trato que se le da a los municipios es muy igualitario, a pesar de que las condiciones de los municipios no son igualitarios y para nada homólogos. Hay municipios que pueden tener 2 millones de habitantes, otros municipios que pueden tener 500 habitantes, pero el trato presupuestal o político o jurídico prácticamente es el mismo. Y esto incluso no es natural. No podemos darle el mismo trato a un hijo nuestro que tiene 35 años, a un hijo nuestro que tiene 2 meses de nacido. Y buena parte de este ajuste constitucional tiene que ver con establecer una relación diferenciada no a partir de lo que opine, piensa o quiera hacer la cúpula pública, sino a partir del entusiasmo y las ganas que tenga la comunidad local. Que a partir de un establecimiento de una base de compromiso local se dé la presencia de otros gobiernos u otros órdenes públicos para subsidiariamente colaborar para que las decisiones sean mejor tomadas. Lo que hemos visto no es eso. Lo que hemos visto es una especie de secuestro o sofocamiento del espacio local para que le quede claro que él no toma decisiones, que él no tiene autonomía ni libertad para poder definir política tributaria o formas de impartir justicia o monitorear los niveles académicos en las instituciones de enseñanza, etcétera. La participación local está muy limitada y aun cuando estos principios no especifican la manera como deba aplicarse una nueva relación administrativa entre los órdenes públicos, abre la puerta para que empecemos a darle forma a leyes generales de relaciones intergubernamentales y ajustar leyes generales para que incluyan estos principios y se potencie la capacidad de la comunidad local. Damas y caballeros, no puede existir un concepto de país fuerte cuando tenemos municipios débiles. O sea, no es una cascada de buenas decisiones que parta del dato superior y se derrame hacia los municipios. La construcción de un país sólido, justo, fuerte, de oportunidades, se da a partir de municipios fuertes, sólidos y de oportunidades. Y esa es la parte que no hemos podido construir. Por eso es que yo me congratulo hoy de ver la responsabilidad con la cual los integrantes de las comisiones han respondido a esta iniciativa que se ha presentado por senadores de todos los partidos políticos para dar este paso maduro y responsable y dar un mensaje claro a las comunidades locales de que va a llegar el momento muy pronto en donde tengan que tomar el toro por los cuernos y empezar a tomar decisiones, en el entendido que las buenas decisiones o las malas decisiones será el producto del compromiso y el trabajo de todos. México es el que puede construirse un futuro diferente, y en este esquema y en este orden de ideas no puede quedar fuera los mexicanos. Ya están los partidos, ya están los gobiernos de los estados, ya están los congresos federales y estatales, falta la gente. Y este es un paso importante que me parece que va en el sentido correcto para construir un país de prosperidad y de orden que hasta hoy no hemos podido edificar. Quiero, por último, agradecerle, señor presidente, a todos los partidos políticos y a todos los integrantes de las comisiones dictaminadoras la confianza con que nos han otorgado el apoyo, el voto y lograr por unanimidad un mensaje tan contundente para el pueblo mexicano como el que se puede dar el día de hoy. Los abrazo, como siempre, con respeto y con afecto.